Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que el Tribunal Supremo de Elecciones ha generado para que la ciudadanía, pueda conocer a las 20 personas que postulan su nombre para alcanzar la presidencia de la República. Conoceremos no solo a las personas, sino también la visión que tienen para el país y sobre todo sus propuestas específicas para diferentes poblaciones. A todas las candidaturas se les harán las mismas preguntas para que de esta manera usted pueda hacer sus propias comparaciones. Le damos la bienvenida a Luzmeri Alpizar Loaiza del Partido Progreso Social Democrático. Buenos días, doña Luzmeri. Muchas gracias por la oportunidad y muy contenta de saber que estamos en esta fiesta electoral que los costarricenses tenemos que valorar cada día más. Muy bien, empecemos por lo primero y más importante, diciéndole a la ciudadanía quién es Luzmeri Alpizar. Bueno, esa persona perseverante, esa mujer que sale de zona rural a los casi 17 años aproximadamente. Yo soy oriunda de la zona de Puriscal y de Mora, son las familias, ¿verdad? De muchos años de vivir en estas zonas. Y que llego a San José como una joven, todavía sin cédula, ¿verdad? Con una beca 11 para la Universidad de Costa Rica, donde estudio ingeniería química, soy máster en administración con énfasis en mercadeo y dirección de empresas. Y he tenido una vida muy rica, digo yo. Dios me ha permitido estar en muchos espacios. Eso, tal vez para alguien que no lo haya vivido, pero vivir en la ruralidad y también vivir en la parte urbana, nos permite valorar muchísimo las oportunidades que un país como Costa Rica nos da. Y yo fui investigadora docente de la Universidad de Costa Rica por 7 años porque comencé a trabajar muy jovencita y luego decidí que yo era emprendedora. Entonces renuncié a la Universidad de Costa Rica y quise comenzar mi empresa de consultoría técnica especializada en las áreas de calidad y metrología y he trabajado por 25 años en mi empresa. Así es que he asesorado empresa pública y privada también, me ha ayudado a mejorar procesos de gestión, que es uno de los temas que el Estado de la Nación dice que nos falta en la institucionalidad, la mejora de la gestión. Entonces, mi vida ha sido eso, pero también siempre apegada a un servicio a la comunidad, a alguien que necesita, porque en mi casa, en la casa de Luzmeri Alpizar Loaiza, el servicio era como respirar, es decir, usted tiene que estar sirviendo de manera voluntaria, no servir por lo que te pagan, no, eso es otra cosa, sino el voluntariado. Desde que yo tengo memoria, en mi familia se nos pedía, ¿verdad?, servir y se nos enseñaba a servir desde muy niñas. Eso hace que yo siempre he estado cerca de personas en vulnerabilidad, jóvenes, personas que no han podido estudiar, niños, bueno, egresados de PANI, siempre, porque también soy una mujer de fe. Entonces también he servido desde la iglesia y en diferentes espacios. Muchas gracias, Luzmeri. Bueno, cuando una persona postula su nombre para la presidencia de la República, uno dice tiene una visión país, algo que quiere construir. ¿Cuál es el país que buscará construir Luzmeri Alpizar y Progreso Social Democrático? Un país donde el costarricense siga sintiéndose orgulloso, pero no por una retórica, no por una historia, sino porque se siente de verdad y porque tiene las oportunidades que necesita, como las tuve yo, para seguir adelante, para sacar adelante a su familia, para sentirse que ha cumplido y que tiene un espacio seguro en todos los ámbitos, no seguridad, nada más seguridad ciudadana en las calles, sino seguridad de que es tratado de manera equitativa. Un país donde los padres y los abuelos y los nietos se vean la cara. ¿Y por qué digo esto? Porque yo quiero que este país siga sosteniendo a sus hijos y hijas en esta tierra. Y eso solo lo vamos a lograr si esta tierra les da espacios de oportunidades en igualdad. Esa brecha que se ha abierto y que cada vez se hace más y nos distancia a las diferentes personas en Costa Rica es una lucha que tenemos que dar. Gracias, Luzmeri. En los últimos meses, gracias al apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Costa Rica, se han hecho grupos focales en todo el país para conocer aquello que inquieta a la ciudadanía. Y con base en esto se creó esta dinámica que son 10 preguntas, 10 respuestas, enfocándonos en que Costa Rica, a pesar de ser tan chiquitita, es muy diversa en su interior y las diferentes poblaciones tienen sus propias necesidades y dudas. Damos inicio.
Las personas con discapacidad han sido históricamente una población sujeta de múltiples discriminaciones y limitaciones. Por ello queremos conocer sus propuestas en materia de atención, inclusión, accesibilidad, autonomía para la población con discapacidad, no solo el qué, sino cómo lograr alcanzar esas propuestas. Sí, nosotros en nuestro plan de gobierno tenemos 4 ejes, uno económico, uno social, uno que tiene que ver con también valores democráticos, porque creemos que tenemos que fortalecer los valores, y uno que se llama Nuestra gente merece progresar. Y en ese capítulo nosotros llevamos toda nuestra propuesta para los diferentes grupos, como usted dice, que han sido históricamente discriminados o dejados en el olvido. Desde luego que están las personas con discapacidad. Nosotros proponemos, desde luego, fortalecer primero el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Por más ley 7600 y otras leyes no se han aplicado, por tanto, vamos a trabajar fuertemente en la aplicación de las leyes que ven los derechos, no solamente de estas personas, sino de otros grupos, porque puede haber mucha legislación, pero muy poca implementación, porque no ha habido decisión política. Eso es todo lo que sostiene el cumplimiento de derechos para estos grupos. Y entonces, esa es una de las líneas. La otra es el acceso de ellos a una educación real y a un plan de análisis de cuáles son las barreras según la discapacidad de cada persona que la sociedad le impone, porque ellos no pueden insertarse por las barreras. Entonces, que desde que el niño entra a preescolar y se sabe que tiene discapacidad, o desde que él nace, se puede hacer un estudio de las barreras, y a lo largo de su vida la institucionalidad y toda la sociedad tiene que comenzar a buscar cómo quitarle las barreras, porque eso es todo lo que limita a las personas con discapacidad. No es en sí la discapacidad misma, son las barreras. Entonces, ese proceso que no se hace en este país, sino que una madre tiene que andar de escuela en escuela, tiene que luchar, sabe que su hijo o su hija va a tener mucha limitación. Esa es una, y es educación de calidad para esa persona, porque lo más que tenemos que darles es esa posibilidad de desarrollo. Igual que todos los demás costarricenses, pero a ellos quitándole las barreras. Pero si no se ha hecho el estudio de barreras, ¿cómo se va a hacer? Luego, el acceso laboral. El cumplimiento de la ley del 5% de las personas con discapacidad ha sido una tarea que ya yo he hecho como diputada. Le he exigido a la Asamblea Legislativa la demostración del cumplimiento del 5%, y voy con toda la institucionalidad del país. Antes de irme, yo quiero dejar ese informe para la comunidad de personas con discapacidad, y también he puesto 3 proyectos de ley, 2 cambios constitucionales, porque la Constitución de Costa Rica no ha considerado el ESCO dentro de las lenguas para poderlas tratar y llevar a lo máximo en este país, igual que las otras, que el español, e incluso también las lenguas indígenas. Y también el cambio de una palabra que dice nuestra Constitución, que habla de la interdicción judicial, donde las personas con discapacidad todavía se exige que cuando vienen los temas legales, ellos tienen que, ¿verdad? Ellos se puede nombrar a alguien en su nombre, y esto lo ha pedido no solo la comunidad nacional, sino internacional. Costa Rica tiene que quitar eso de la Constitución. Y también el hecho de las personas con discapacidad visual, que se les exige hasta testigos para ir a hacer un trámite normal de sacar una tarjeta de crédito, de hacer un trámite, y sobre todo en el comercio o en la parte bancaria. Entonces, eso también lo estoy trabajando. La agenda de discapacidad ha sido una agenda mía antes de ser diputada y ahora. Yo tengo un lema: nadie viene a hacerse bueno cuando está en una papeleta. El costarricense tiene que ver qué hizo la persona antes de, para luego poderle creer. El tema de vivienda será un tema importante en mi agenda para las personas con discapacidad. Y por cierto, en estos días también estoy abriendo un espacio para personas con discapacidad en una feria, pero lo que me interesa no solo es que ellos lleguen como emprendedores, sino seguirlos formando, buscar créditos oportunos para ellos, y estaré presentando un proyecto de ley en esa línea. Muchas gracias, Mary. Las mujeres en Costa Rica, más que una población, somos la mitad de ella, y también del padrón electoral. Pero los datos confirman que cargamos con dobles y triples jornadas de trabajo, con salarios más bajos, con mayores tasas de violencia. ¿Cuál es su propuesta concreta y viable para garantizar seguridad física y laboral de las mujeres en Costa Rica, y cómo desarrollarla?
Bueno, ya este país ha hecho los análisis y diagnósticos de todo aquello que frena el desarrollo de las mujeres. Yo he sido una luchadora por los derechos de las mujeres, en especial los derechos políticos, porque creo que la mujer tiene que estar donde se toman las decisiones, pero mujeres sensibles a los temas de las mujeres también. Entonces, dentro de este enfoque, nosotros pensamos, tenemos que echar a andar todas las políticas que tiene este país en función del desarrollo de las mujeres, porque tienen que haber derechos económicos asegurados, la inserción de las mujeres después de haberles servido a la patria criando los hijos, porque son personas que van a ir a ayudarle también a la sociedad y tenemos un problema de la pirámide generacional, pero es que cada vez se les carga más a las mujeres también el cuidado. Entonces, todo lo que va a ser la política de los cuidados, que tiene también donde la sociedad tiene que involucrarse y el Estado tiene que ser parte de facilitar el cuidado de las personas que lo requieren, no solo niños, sino personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, que en este momento están en las espaldas de las mujeres. Creemos también que tenemos que abrir definitivamente créditos para las mujeres, porque las mujeres terminan en emprendimiento porque el mercado se les cerró, o terminan en emprendimiento porque por la cantidad de cargas que tiene, no hay trabajo ni horario que les puedan acondicionar. Entonces, yo en especial en mi empresa luché siempre por tener personas o mujeres que se estuvieran reinsertando al mercado laboral después de 20, 25 años, volvían y todo ese proceso para que esa mujer se sintiera otra vez, que podía estar en una empresa de ingenieros, que podía atender, ¿verdad?, en una oficina así tan técnica, y yo vi mujeres volver a crecer y las volví a ver terminar su carrera universitaria, y creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Desde luego, no podemos dejar de lado el tema de la violencia. La violencia, lastimosamente, se ha sostenido en discursos de odio, en irrespetos, y la violencia termina en muerte. Entonces, en el tema de femicidio, parte de lo que yo quiero hacer es llegar en los primeros 100 días y hacer este análisis, que de todas formas ya se tiene mucha información, el estado de la nación y todos los análisis que hay, para poder ver la necesidad de hacer un decreto en los primeros días de la integración en la búsqueda para tener los recursos necesarios para la atención del femicidio. Hoy estamos lastimosamente superando las 30 mujeres fallecidas en un año, no fallecidas, que las mataron en un año. Hay una cantidad enorme de niños y niñas y jóvenes sin madre y sin padre, y la sociedad no puede seguir así. Muchas gracias. Hablando de esa niñez, registra hoy en día una afectación real producto de la baja en la inversión social y de un aumento en las tasas de violencia de las que son víctimas directas. ¿Qué estrategias concretas propone su gobierno para asegurar una inversión social sostenida y estratégica en materia de cuidados, salud, educación para la niñez costarricense? Sí, nuestra niñez no puede seguir como la hemos tratado en los últimos, yo diría, 10, 15 años. ¿Por qué? Porque hemos dejado a los padres con esa recarga de trabajo, con esa ausencia de familia que muchos niños y niñas tienen hoy. El sistema educativo que era un lugar donde también era un espacio, como yo digo, de felicidad para un niño, últimamente no lo es. Es de miedo por el bullying, es de preocupación por la seguridad a la vuelta de la esquina y narcotráfico. Entonces, creo que aquí nosotros llevamos en el capítulo de Nuestra Gente Merece Progresar, también hay un espacio para la niñez. El sistema de cuidados tiene que venir a solventar muchas de estas necesidades. La atención preescolar, que casi no estamos hablando, no podemos soltarla. Y hay un tema importante, esa alimentación en las escuelas públicas que venía a fortalecer a los chicos y chicas, y ha sido una verdadera lástima. Yo he estado en escuelas donde me dicen que me dicen, Luz Mary, vamos a dar el almuerzo a las 9:30 de la mañana. Y yo digo, ¿cómo el almuerzo a estas horas? Es que solo hay una comida de derecho y es mejor que se la coman ya para que tengan la pasita llena, para que pongan atención a la clase, porque con hambre no van a aprender. ¿Cómo Costa Rica llegó a esto? Llegó a esto cuando nosotros dejamos una línea importante de que creíamos que el Estado jugaba ese rol. Tenemos que cuidar la niñez desde el punto de vista del tema del bullying. Yo personalmente he trabajado
en la Asamblea también Legislativa con un texto sustitutivo al proyecto que se había presentado y va a ser parte de lo que viene. ¿Por qué? Porque el bullying no puede ser tratado como cualquier cosa. Tenemos que tomar acciones serias, pero también preventivas. En el caso de la educación para la niñez, nosotros estamos creyendo en volver a un proceso donde el niño y el joven se sientan felices en el aula, porque la desmotivación para ellos hace que no ganemos nada. Y creemos también en la salud, que tenemos que seguir fortaleciendo esa niñez, que esté bien controlada en su salud, pero como si ahora, ¿verdad?, tenemos un problema grave de atención, fortaleciendo también los EBAIS y volviendo a hacer que el niño y la niña sean alguien central y no alguien que está ahí con un celular en la mano para que se entretenga solo, en silencio, donde no puede. Tenemos que abrir espacios de deporte, de espacios culturales. Nosotros cuando estábamos en la escuela cantábamos media hora antes de entrar a la clase y eso no nos quitó las capacidades para llegar a ser gente formada y con nuestros títulos y que le hemos dado a este país. Era media hora de ejercicios, de escuchar un discurso del director. Todos los días había un discurso del director, hacíamos ejercicios y cantábamos. Y creo que eso nos llevaba al aula muy felices. El compañerismo, los valores. Por eso nosotros llevamos también un capítulo de valores para establecerlos desde las edades más tempranas y que sean campañas nacionales reales con objetivos medibles, porque este país tiene que volver a creer en su gente y su gente hoy que está creciendo son los niños y las niñas. Muchas gracias. Pasamos de ahí a la juventud, que hoy en día expresa desesperanza e indiferencia, que trabajar o estudiar ya no garantiza independencia económica y que sienten que pierden el país que sus padres y madres recuerdan. ¿Qué medidas tomará para reconstruir ese horizonte y evitar que esa indiferencia o desencanto defina la relación de las nuevas generaciones con la democracia, con sus oportunidades y con su calidad de vida? Bueno, nosotros creemos en que la juventud es uno de los tesoros más grandes. Vivir la juventud es una de las mejores etapas. Entonces, a los jóvenes yo les quiero decir que uno de los objetivos, y lo dije al principio, es que ellos puedan permanecer en su tierra, que si salen de aquí sea por oportunidades, que vuelvan a su tierra, pero ¿cómo van a salir si la educación que les estamos dando hoy más bien les está hipotecando el desarrollo de ellos? Nosotros llevamos algunos procesos muy interesantes en el tema juventud. ¿Por qué? Porque la educación, al estar en las condiciones que está hoy, creemos que hay que hacer, primero que todo, ¿dónde tienen que estar los niños y los jóvenes? Según la Constitución Política de Costa Rica, tienen que estar en las aulas hasta que terminen bachillerato. Cuando yo dije esto en una reunión donde habían algunos docentes y ciudadanos me decían, no, Luz Mary, es obligatoria hasta la escuela. Otros me decían, no, Luz Mary, es obligatoria hasta 9º año. Yo les decía, no, señores, existió una reforma al artículo de la Constitución que es obligatorio hasta bachillerato. Eso quiere decir que aquí hay alguien responsable que no lo estamos llevando a decir por qué los chicos andan en la calle. Si aquí hay entes responsables y personas responsables de los chicos y de las chicas. Entonces, primero vamos a comenzar por ejecutar eso que está en la Constitución Política. Eso va a implicar que el Ministerio de Educación, los padres de familia y la sociedad misma tenemos que asumir la responsabilidad. Después vamos entonces a qué, teniéndolos a ellos en el ambiente sano y feliz, porque yo quiero hacer de la escuela y del colegio y de cualquier centro un centro feliz para la niñez, fortalecer sus valores de convivencia, esos valores de compañerismo, de amistad, de solidaridad. Nosotros en nuestra época, ¿cómo aprendíamos esos valores? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo? ¿Cómo fue que me trasladaron esos valores? Bueno, a mí me trasladaron esos valores colaborando en mi familia, estando ahí presente en el campo, tocando la tierra, subiéndome a un árbol. Ya o no hacemos eso, los niños no son libres, están encerrados hoy, por seguridad, por lo que sea. Entonces, nosotros creemos que los espacios que tenemos que seguir abriéndole a los niños también tienen, y los jóvenes, que considerar ese intercambio social que perdimos después del COVID, pero que también de alguna manera ya lo veníamos perdiendo por ese modelo económico. Creemos en que hay que nivelar a todos los niños que salen del 6º grado antes de entrar al 7º año, pero una nivelación real y efectiva con tiempos, con meses
y con objetivos. ¿Por qué creemos eso? Porque solo hay 9 de cada 100 escuelas que reciben el currículum completo. Eso quiere decir que cuando alguien llega a séptimo, en cualquier colegio de este país vienen diferentes escuelas. Vendrán unos de escuelas que tuvieron las materias completas con un desarrollo diferente y vendrán otros que vienen de escuelitas que con costo se les dio las materias básicas. Eso hace que séptimo año sea un año trascendental para su desarrollo, pero los tomamos medio, se nivelan y siguen. Nosotros creemos que los primeros meses van a tener que tenemos que hacer un impasse y tenemos que hacerlo. Les digo que esto no es un invento cualquiera. Nosotros tenemos casi un año de desarrollar el capítulo de educación de nuestro plan de gobierno con gente de alto nivel, y que llegamos a hacer un capítulo muy fuerte con algo que se llama currícula relevante. Ya no logramos dar todas esas materias. Ok, entonces, ¿qué es las materias? ¿Cuáles son? Consideramos que las materias también tienen que considerar compañerismo, trabajo en equipo, habilidades blandas y también relevante en su territorio. Si son niños de costa, ¿cuál deberían de ser los deportes? Ellos tienen las olas al frente. Le voy a poner un ejemplo en el caso del surf. Costa Rica hacía acá eventos de surf internacionales de primer nivel. ¿Hoy los hace? No. Se los llevó El Salvador y otros países. ¿Por qué nos pasa eso si seguimos teniendo las mismas olas? Por el desarrollo, porque no hubo planificación a largo plazo. Creemos que los niños, dependiendo del territorio, tienen que tener dentro de las materias de complementarias que ellos le vean eso que usted dijo. Ellos no le ven ya la gracia ir a estudiar. ¿Y para qué estudio yo eso? ¿Y esto para qué me va a servir? Entonces, una cantidad de cursos deben de ser relevantes al lugar donde están los chicos. Porque también quedarse en su tierra siempre es lindo, yo se lo puedo decir. Yo siempre decía haberme quedado en mi tierra. No podía. ¿Por qué? Porque no había desarrollo. Entonces, buscar que ellos tengan un currículo relevante para que permanezcan dentro del modelo educativo. Y ya lo dije, el fortalecimiento de la participación en oratoria, que ya existe, pero hay que hacerlo a mayor nivel porque tenemos que rescatar la lectoescritura con una campaña real para que los niños vuelvan a tener esa mentalidad crítica, capacidad de construcción y que nosotros no les estemos dañando su futuro. Muchas gracias. Usted lo decía hace un ratito, tenemos muy claro que la pirámide poblacional del país se ha estado invirtiendo y hoy tenemos muy pocas personas jóvenes frente a una población adulta mayor que dice que sus pensiones no cubren ni medicina ni alquiler. ¿Qué reforma impulsará para evitar que el encarecimiento convierta la vejez en una etapa de pobreza? Bueno, lo primero es que tenemos que fortalecer desde luego los sistemas de pensiones. Lastimosamente, y yo lo digo en palabras muy sencillas, hay una generación a la que se le ha cargado casi todo el sostenimiento del sistema social de este país. Es una generación que es la misma generación a la que ahora se le quiere aumentar la edad. Es decir, siga usted la misma generación sosteniendo, haciendo, cuidando y ahora queremos, muchos hablan de aumentar la edad de pensión. La vejez tiene que ser un momento importante para la integración de la familia, para ese conocimiento. Hay otras culturas que se han desarrollado tecnológicamente, como las culturas asiáticas, pero que el adulto mayor, más bien, entre más años, más respetado. ¿Por qué? Porque es la experiencia en la casa, es la persona que lleva una carga, que está dándole a los que siguen. Entonces creo que aquí tenemos que retomar una cultura de respeto al adulto mayor. Es lo primero. Lo segundo, porque eso también le da calidad de vida. Lo segundo, abrir espacios para su desarrollo. Ahora el adulto mayor quiere estar integrado en la sociedad. Tenemos que seguir fortaleciendo los sistemas de apoyo al adulto mayor, sin hablar de que urge un nuevo hospital de geriátrico para su calidad de atención. Pero hay un tema, es empobrecimiento. Los sistemas de pensiones tenían que haber hecho inversiones y haber generado más para el fortalecimiento, porque es muy fácil tener un sistema nada más deme y siga pagando. No, tenían que haber invertido. ¿Dónde se falló desde mi criterio? En que las inversiones que Costa Rica pudo haber hecho en sus sistemas de pensiones, que es dinero que estamos ocupando para hacer obra pública, por ejemplo, y con buena rentabilidad, si no nadie se metería en la obra pública. Lo que pasa es que no hemos hecho cambios estructurales en la forma de
el manejo de la obra pública de infraestructura para que sea segura la inversión. Ahí vamos a trabajar fuertemente porque ya se tiene un dinero que tenemos que, esto es como la parábola de los talentos, no podemos tomarlo y guardarlo sin hacer que genere, porque cada vez vamos a ser más las personas adultas mayores que requiere este país. Muchas Cuidar. gracias. La seguridad alimentaria en los países, incluido el nuestro, es hoy más que nunca una urgencia que requiere acciones claras. ¿Cuáles son sus propuestas reales y viables para los agricultores y agricultoras nacionales? Bueno, los agricultores saben que los Medial Pizza, vamos a ver, por venir de zona rural, yo también fui una niña de campo, ¿verdad? También estuve en los cafetales, jalé agua, amarré tabaco cuando por izquierda había tabaco. Trabajé en el campo y eso es hermoso. ¿Qué sucede? Que esta vocación hace que yo sea una persona muy sensible al sector. Creo que el sector ha dicho, bueno, yo creo que ningún sector en este país, con las condiciones adversas que le han puesto los gobiernos de turno, ya existiría, quizás no existiría. Vean que los sectores con cualquier cosa se mueven y comienzan a echar para atrás, pero como ellos dicen, les facilitan la vida a todos los demás menos a los agricultores. Entonces, primero, respeto a una tradición nuestra que no podemos dejar. Segundo, nosotros no podemos exponernos porque el mundo cambia. Vean ustedes que ya ahora ni con convenios comerciales internacionales se respetan. En momentos dados cambian y entonces un país tiene que tener esa seguridad alimentaria. Costa Rica es un país pequeño. Tenemos muchas pendientes en nuestros territorios, no somos un país, para decirlo en palabras sencillas, llano, plano, para facilitarlo, pero entonces nuestros agricultores han sido innovadores, han logrado sostenerse. Nosotros queremos políticas claras para el agro, volver al apoyo técnico como existía antes por el MAG, luego atender realmente y fortalecerles a ellos con los planes de desarrollo. Nosotros creemos en la economía circular. Tenemos un tema cambio climático donde hay mucha afectación en la agricultura, acceso para sacar sus productos. Ayer hablaba con personas que vienen desde Acosta a las ferias de agricultor en Tibás, por ejemplo. Otros no tienen la posibilidad porque no tienen el Hilux para traer sus productos, que no es ninguna joya, ¿no? Es una herramienta de trabajo. Y otros que dicen yo vendo aquí a un precio ridículo. Entonces, poder fortalecer a los agricultores en la comercialización, en los espacios, y tiene que haber un acompañamiento y una campaña nacional de que nuestros productos son de calidad y que merecen apoyar al agricultor nacional, sin dejar de lado que Costa Rica es un país abierto y que no suplimos la necesidad porque así fue creada. Es decir, se maltrató el sector. Entonces, para nosotros vamos a revisar la balanza comercial de los TLC. Vamos a ver el beneficio a los agricultores y vamos a buscar las mejores técnicas para que la agricultura, y si tenemos que ir a nivel internacional, lo haremos para que la innovación en la tecnología llegue a la agricultura costarricense. Muchas gracias. Las zonas rurales y costeras pareciera que tienen como única oportunidad, entre comillas, para muchas personas, la de emigrar o caer en redes del crimen organizado. ¿Cuál es su plan real para crear empleo digno fuera del gran área metropolitana en los primeros 2 años de gobierno? Bueno, primero que todo, nosotros creemos, y eso está en el ADN de Progreso Social Democrático desde que nació, nosotros creemos que la política tiene que ser cercana. Por eso nosotros nos hemos caracterizado por decir esta frase. Nosotros somos un partido nacional con enfoque local, en el sentido que la política tiene que sentir el ciudadano donde él está. Nuestras costas son tesoros reales, en naturaleza, en agua, en paisaje. Entonces nosotros creemos que lo primero, y así lo tenemos establecido, nosotros hablamos de que las comunidades tienen diferentes recursos y entre los recursos no solamente es el recurso natural, son los recursos también políticos, la capacidad que tenga una comunidad de organización colectiva, de desarrollo, de hacer cooperativas. Veamos Zona Norte. Zona Norte tiene economía social solidaria y eso ha fortalecido el desarrollo. Queremos entonces llevarlo a la parte costera, a fortalecer esa capacidad de asociación. Eso para nosotros son recursos políticos, porque hay recursos ambientales, pero también hay recursos naturales, pero tenemos que buscar y el recurso de
cuáles son los principales para desarrollar las zonas que tenemos. Como le digo ahora esto del surf, esto tenemos que revisarlo y es un compromiso que yo tengo y así otros muchos, pero hay que llevar también inversión extranjera a las zonas. Tenemos que hacer los aeropuertos en las diferentes zonas, tal como zona sur, que lo hemos dejado prácticamente. Tenemos cantones tan lindos como Puerto Jiménez, pero que lo que ocupan ellos es organización fuerte, presencia institucional, apoyo a esas zonas. Entonces nosotros creemos que sí tenemos que comenzar a llevar zona franca a la parte costera, pero para poderla llevar el país tiene que asegurar conectividad, infraestructura. Entonces, para no hablar por hablar, porque los Miguel Pizar no les gusta, aparte soy ingeniera, vengo de campo, no nos gusta la palabra. Si yo digo, vamos a hacer, primero tenemos que analizar en dónde podemos hacer estos polos de desarrollo, así nosotros los llamamos. Tienen que ser polos de desarrollo que comiencen a llevarle a zonas, no solo al cantón, sino a toda la zona, 3, 4 cantones, que podamos ir diferenciando, llevando inversión extranjera, llevando capacidades, porque hay que elevar la capacidad. ¿Qué nos está pasando en más de una zona franca que se ha querido salir? Que al final la gente se va de San José para allá. Eso es todo. ¿Cuál es el beneficio? Unas casitas que ya pueden alquilar unos cuartos en la zona rural y no su propia gente. Por tanto, esto tiene que ser un proceso paralelo de capacitación y de inversión. Muy bien. Los pueblos afrodescendientes y comunidades indígenas señalan abandono estatal y decisiones tomadas desde San José. ¿Cómo piensa usted gobernar para territorios que históricamente no se han sentido escuchados? Bueno, lo primero es estar allá. Yo creo que nosotros no podemos esperar que ellos sigan viniendo como... Usted sabe que los pueblos indígenas, después de cuando estuvieron muchos meses aquí en San José y no se les atendió, ellos tomaron una decisión. Ellos tomaron una decisión de que ellos no volvían a venir en esas condiciones a pedir aquí. Nuestra obligación es ir allá. Se lo digo porque yo voy a los pueblos indígenas. Y la institucionalidad es ingrata, tan ingrata que yo voy a los pueblos indígenas, vengo y mando al Ministerio de Educación las peticiones de ellos y voy a cumplir 1 año de espera de la respuesta. Oigan ustedes, y voy a hacer un control político en ese respecto y voy a ir al pueblo indígena a demostrarle que yo cumplí y que vamos a hacerle una presión al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque lo primero que un pueblo se le tiene que respetar es su cultura. Es lo primero. Y el tema de la lengua en los pueblos indígenas es trascendental para su sobrevivencia. Y ellos tienen un territorio, y vean, yo se los puedo decir, yo he visto trabajar a los pueblos indígenas sacando banano orgánico, trabajando en sus comunidades, haciendo cacao. ¿Y qué hace el Estado? ¿Cuál es el beneficio o cómo es que el Estado llega? No llega. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo. Yo mando al Ministerio de Educación porque ¿cuál es la petición del pueblo indígena? Hemos hecho el esfuerzo de trasladar la cultura, la lengua. Pero los maestros que nos ponen en la escuela no hablan la lengua. Y solo ahí comenzamos ya con un grave problema cultural que nos está quitando la paz a las familias. Vengo yo y hago las consultas y digo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esto no se dé? Y ahí estoy esperando respuestas. Entonces, no tienen conectividad. Lo primero que tenemos que lograr, porque ellos son grandes emprendedores, se lo puedo decir, pintan, sacan sus máscaras, sus artesanías, hacen cacao fuera de químicos, con toda la artesanía, hacen turismo rural, pero no tienen ni las condiciones de infraestructura, ni las de llegar, ni de conectividad y de educación real como se lo merecen. Yo creo que es lo mínimo que nosotros tenemos que llevarle a los pueblos indígenas, respetando su cultura. Y con el pueblo afrodescendiente, hace 3 años, cuando fui a Limón en un evento, les dije, tienen que seguir fortaleciendo sus leyes de acceso al trabajo, también culturales y de reconocimiento. Hoy, más que nunca, el pueblo afrodescendiente, nosotros llevamos en nuestra papeleta presidencial a un representante de Limón, un afrodescendiente de cepa, de verdad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que ellos tienen que seguir ganando espacios. Así es que les digo a los pueblos indígenas y afrodescendientes que en Progreso Social Democrático, que lo que nos interesa es bajar las brechas, encuentran un espacio real de oportunidades y por eso llevamos también esa representación al máximo nivel. Muchas gracias, Luz Mary.
La población migrante se ve hoy frente a dos posturas, aquellos quienes levantan la voz para detenerla y aquellos que levantan la voz por hacerla segura para quienes migran, sobre todo por temas de refugio laborales. ¿Cuál será la postura de su gobierno frente a la población migrante? Bueno, primero que todo tiene que ser de respeto. La migración tiene que ser una migración controlada, registrada, tiene que ser una migración segura para ellos y para nosotros que los recibimos en su paso, ¿verdad? La migración ha estado siempre pegada al ser humano. O sea, el ser humano sabe y ya lo hace que cuando no puede en su lugar cree que la migración es y esa es su decisión. Nadie lo va a parar ni ningún país lo ha podido hacer. Entonces, una migración segura implica eso, saber quiénes vienen, qué tenemos que hacer, cómo podemos fortalecer ese paso. Y los que se quedan, creo que lo primero que también tenemos que respetar es al costarricense, en el sentido de que tenemos que ver si de verdad hemos desplazado al costarricense de los espacios o el costarricense dejó sus espacios porque ya no le gusta estar ahí. Y que más bien tenemos que valorar que la migración puede ser un elemento que si nosotros sabemos sacarle provecho desde el punto de vista de que fortalezca nuestra sociedad, porque mucha gente dice, nos quitan el trabajo, pero ¿cuántos costarricenses quieren ir a cortar caña? ¿Cuántas mujeres quieren ir a oficios domésticos o a cuidado de adulto mayor? Es decir, entonces, tenemos que aprovechar a, a los migrantes que vienen. Costa Rica ha sido un país de migrantes. Nosotros teníamos que traer gente porque no había gente en Costa Rica. Y ahora los migrantes también nos están dando una cantidad de niños de los que nacen aquí. Muchos países como Suecia hace 25 años llegaron a nuestros países a buscar migrantes para llevárselos si tenían niños, porque ellos a 20, 25 años valoraron que se iban a quedar sin jóvenes y cuidaron su economía, cuidaron su desarrollo. Nosotros entonces a los migrantes, lo que yo creo es, yo sí creo que el costarricense no puede sentirse desplazado. Tenemos que hacer una campaña de información verdadera si de verdad el migrante en dónde nos está maltratando a los propios, porque tampoco podemos, ni bíblicamente es lógico. La misma Biblia dice que quien no ayuda a su propia familia ya está incurriendo en un error, ¿verdad? No quiero decir las palabras que son muy fuertes del verso, pero sí, primero, al costarricense sensibilizarlo, puntualizar si de verdad nos están, en qué, dónde le está doliendo el zapato al costarricense. Segundo, cómo se está invirtiendo en ellos, de dónde estamos tomando los recursos, cuánto a ellos le están dando a la economía nacional. Y lo otro es que tiene que ser con respeto y con seguridad y con registro adecuado. Entonces, yo creo que todos tenemos sangre de algún migrante en nuestra historia. Así es que esto está pegado al ser costarricense y tenemos que controlarlo. Muchas gracias. Ya para cerrar, la opinión pública se divide hoy entre aquella que exige mayor castigo para la población privada de libertad y la que afirma que como seres humanos que cometieron un delito deben ser castigados, pero sin obviar sus derechos humanos. ¿Cuál sería la propuesta para el manejo de la población privada de libertad? Es que yo pienso que la población privada de libertad tenemos que, ya está de alguna manera catalogada por ciertos niveles según los delitos. Pero muchas veces por un delito que no es tan fuerte, llega ahí y más bien se pierde la persona. ¿Por qué? Por el sistema carcelario. Nosotros creemos que sí tenemos que llevar una reforma al sistema carcelario y pensar en todo aquello que dignifica al ser humano. Y una de las primeras cosas que dignifica al ser humano es el trabajo. Yo creo que uno sentado ahí en una celda incómoda tiene que explotar cualquiera, por más bueno que crea ser o por menos el delito que cumplió, que hizo. Entonces, la sociedad costarricense merece seguridad. Y sí es cierto que aquella persona reincidente, aquella persona que no quiere entrar en programas cuando está en el sistema carcelario, la persona que realmente no le importó dañar a una familia, tenemos que hacer todo el peso de la ley y tenemos que reformular la justicia en Costa Rica. Tenemos que hacer cambios de legislación definitivamente y la gente quiere subir 5 años o 10 años de una pena. Yo misma he querido hacer eso. Pero la pregunta es, si en este país se suma una cantidad de X cosa alrededor de un delito, digamos, y no solo es el delito, sino la motocicleta, por ejemplo, un sicariato. No solamente fue que mató
es que usó una motocicleta robada, es que usó un arma sin permiso, y eso lleva a 100 años. Pero en Costa Rica no se cumplen, si no se baja a la mitad del periodo, 2/3 partes, no sé ahorita, no recuerdo el número exacto, pero al final no lo cumplen. Entonces, fortalecer y cambiar el modelo carcelario y tipificarlos para que vayan a diferentes niveles donde más bien ellos tengan que pasar procesos realmente de inserción. Nosotros sí creemos en una defensa y digamos, de cuidado de derechos humanos, pero sí los malos, como dice mi familia, los malos a la cárcel, ¿en qué sentido? No podemos tenerlos en las calles reincidiendo. Muchísimas gracias a Luz Mary Alpizar Loaiza, candidata por el Partido Progreso Social Democrático, y a la ciudadanía costarricense. Este es un esfuerzo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones para que usted conozca las propuestas de las 20 candidaturas y pueda ser un votante informado.